Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad trabajaré el tema primera ley de Newton o ley de la inercia. Newton dice en su primera ley que si un cuerpo se mueve con velocidad constante o se encuentra en reposo, permanecerá así por toda una eternidad a menos que actúe sobre ellos una fuerza externa y cambie su estado. La primera ley de Newton se resume en la siguiente fórmula. La sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero. Desglosando esta fórmula se tiene que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje de las X es cero, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje de la Y es cero y la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje de las Z es cero. Aquí tenemos dos situaciones típicas donde se aplica la primera ley de Newton. Un cuerpo que se encuentra en equilibrio estático y un cuerpo que se encuentra en equilibrio traslacional. Newton nos dice que si un cuerpo se mueve con velocidad constante, se encuentra en equilibrio traslacional. Y si el cuerpo se encuentra en reposo, estará en equilibrio estático. Veamos un ejemplo. Encuentre el valor de la tensión en las cuerdas A y B de la figura para que el sistema se encuentre en equilibrio estático. Si la masa es de 100 kilogramos. Y aquí tenemos la figura. Elaborando el diagrama de cuerpo libre, tenemos el eje de las X positivas, el eje de la Y, buscamos el punto que conecta con la mayor cantidad de fuerzas y ese punto será el que ubicaremos en la intersección de los ejes. Aquí tenemos que el punto que conecta con la mayor cantidad de fuerzas es este de acá, ya que conecta con la tensión A, la tensión B y el peso. Y ese punto que está acá es el que ubicaremos aquí en la intersección de los ejes. Si cortamos la cuerda A, el cuerpo se mueve hacia la derecha. Quiere decir que su sentido es hacia acá. Y lo ubicamos en el diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos la tensión A. Si trazamos esta línea paralela a la línea del techo en la que se apoyan las cuerdas, veremos que este ángulo de 60 se repite en esta posición, ya que el teorema establece que dos rectas paralelas cortadas por una recta secante define ángulos internos alternos iguales y lo ubicamos en el diagrama. Lo mismo hacemos con la otra cuerda. Cortamos acá, el cuerpo se mueve hacia la izquierda, quiere decir que la cuerda B tiene un sentido hacia allá. La ubicamos. Lo mismo, el ángulo de 30 se repite acá y lo ubicamos en nuestro diagrama. Luego observamos que el peso hace una fuerza hacia abajo, la ubicamos también, y ahí tenemos las tres fuerzas que están actuando en el sistema. Nuestro siguiente paso es descomponer cada una de las fuerzas que no caen en los ejes en sus componentes rectangulares. Aquí tenemos que la tensión A, al proyectarla sobre el eje de las X, tenemos tensión A X. Lo mismo hacemos con la proyección en el eje de la Y. Tenemos pues tensión A en Y.
Hacemos lo mismo con la tensión B, la proyectamos a los ejes, tenemos ahí tensión B en X y sobre el eje de la Y tendríamos tensión B en Y. A continuación encontraremos el equivalente de cada una de las componentes de los vectores. Encontrando tensión A en X, vemos que TAX es adyacente al ángulo de 60, ya que aquí tenemos un triángulo rectángulo en donde acá tenemos el ángulo de 90 y tensión A sería la hipotenusa. La función trigonométrica que relaciona el lado adyacente entre la hipotenusa es el coseno. Por eso es que tenemos acá que coseno de 60 grados es adyacente entre hipotenusa. Despejando de acá la tensión A en X, tendremos tensión A por coseno de 60 es igual a tensión A en X. Lo mismo hacemos con tensión A en Y. Tensión A en Y está acá en el eje de la Y. Como este es un paralelogramo, en los paralelogramos los lados opuestos son iguales. Este TAY se encuentra acá, está enfrente del ángulo, es opuesto y la función trigonométrica que relaciona el opuesto con la hipotenusa es el seno. Así tenemos que seno de 60 grados es igual a opuesto sobre hipotenusa, es decir, tensión A en Y entre TA. Despejando nos queda que tensión A seno de 60 es igual a tensión A en Y. Encontrando TBX, igual aquí tenemos un triángulo rectángulo, ya que aquí tenemos la proyección, describe un ángulo de 90, en donde TBX es adyacente y tensión B es la hipotenusa por estar enfrente del ángulo de 90. Y la función trigonométrica que relaciona el adyacente entre la hipotenusa es el coseno. Coseno de 30 grados es igual a adyacente entre hipotenusa. Despejando vamos a tener que tensión B por coseno de 30 grados es igual a tensión B en X. Encontrando ahora tensión B en Y, igual aquí tenemos un paralelogramo donde TBY se refleja acá, es opuesto al ángulo y la función trigonométrica que relaciona el opuesto entre la hipotenusa, eso es el seno. Seno de 30 grados es igual a opuesto entre la hipotenusa que es tensión B. Despejando nos queda que tensión B por seno de 30 grados es igual a tensión B en Y. A continuación aplicamos la primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas sobre el eje de las X es igual a 0. Aquí tenemos dos fuerzas. Tenemos tensión A en X y tenemos tensión B en X. Así tenemos que tensión B en X positiva, porque apunta en sentido positivo de las X, menos tensión A en X, eso es igual a 0, ya que no hay más fuerzas sobre este eje. Luego, sustituyendo, tenemos que tensión B en X es igual a tensión B coseno de 30, lo colocamos, menos TAX, pero TAX es tensión A coseno de 60, sustituimos, y eso es igual a 0. Así tenemos la ecuación 1. Lo mismo hacemos con el eje de la Y. Sumatoria de fuerzas sobre el eje de la Y es igual a 0. Y al observar el eje de las Y, aquí tenemos tensión B en Y, tensión A en Y y tenemos el peso. Lo que nos queda que tensión B en Y
más tensión A en Y menos el peso, eso es 0. Ahora sustituimos por sus equivalentes. Despejando el peso de la igualdad, nos queda que tensión B en Y más tensión A en Y es igual al peso. Encontrando el peso es igual a masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Es importante destacar en este punto que peso y masa son dos conceptos diferentes. Peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae al cuerpo y la masa es materia. Sustituyendo la masa que nos da el problema, que son 100 kilogramos, y la aceleración de la gravedad en la Tierra, que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado, nos da que el resultado es 980 newton. Este arreglo de kilogramo, metro, segundo cuadrado, a eso le llamamos newton. Ahora sustituimos en esta igualdad que teníamos acá, tensión B en Y, dice que es tensión B seno de 30 grados, y lo sustituimos, más tensión A en Y. Tensión A en Y es tensión A seno de 60, lo sustituimos. Igual dice al peso, y el peso es 980 newton. Aquí hemos obtenido la segunda ecuación. Para resolver estas ecuaciones y encontrar lo que nos está pidiendo el problema, que es la tensión A y la tensión B, podemos utilizar cualquiera de los métodos de resolución de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas conocidos. Aquí utilizaré el método de igualación. Vamos a despejar la tensión B en ambas ecuaciones y luego las voy a igualar. Despejando la tensión B de la primera ecuación, aquí tengo que menos tensión A coseno de 60, lo traslado al otro lado de la igualdad. Y esto que está multiplicando acá pasaría a dividir, quedando eso de la siguiente manera. Tensión B es igual, dice, a tensión A coseno de 60, que fue la expresión que pasé a este lado, dividido entre coseno de 30. Despejando la tensión B de la segunda ecuación. Aquí tenemos 980 newton a este lado de la igualdad. Paso esta expresión a este lado con signo negativo. Y lo que queda acá, multiplicando, pasa a dividir a toda la expresión, como nos quedó acá. Luego tenemos que tensión B es igual a tensión B. Por lo tanto, esto que está acá, tensión A coseno de 60 entre coseno de 30, va a ser igual a esta expresión que tenemos acá. Y nos queda así. Nuestro objetivo será ahora despejar la tensión A, dejarla en un solo lado de la igualdad. Para ello hacemos lo siguiente. Este seno de 30 grados que se encuentra acá está dividiendo, pasa a este lado de la igualdad a multiplicar. Y esto que queda acá, que está restando, pasaría a sumar a este lado como sigue. Nuestro objetivo será ahora despejar la tensión A. Aquí vemos que en esta expresión se encuentra la tensión A y en esta expresión se encuentra también la tensión A. La sacamos como factor común y nos va a quedar tensión A entre paréntesis coseno de 60 por seno de 30 entre coseno de 30 más
seno de 60, cierro paréntesis, igual a 980 newton. Esto que se encuentra acá dentro de paréntesis se opera con la calculadora y vamos a tener que la tensión A va a ser igual a 980 newton entre 2 raíz de 3 sobre 3. Operando con su calculadora, obtenemos que la tensión A es igual a 848.7 newton, que es la tensión de la cuerda A. Quiere decir que si aquí ponemos un instrumento que mida la fuerza, su lectura será 848.7 newton. Ese valor de la tensión A encontrado lo vamos a sustituir en esta fórmula donde se había despejado ya la tensión B. Así tenemos que tensión B es igual a tensión A por coseno de 60 grados entre coseno de 30 grados. Sustituyendo el valor de la tensión A en esta fórmula, tenemos que tensión B es igual a 848.7 newton por coseno de 60 entre coseno de 30. Operando eso, nos queda que la tensión B es igual a 490 newton. Esa tensión es la fuerza que está realizando la cuerda B. Si colocamos un instrumento que mida la fuerza en esta cuerda, su lectura será de 490 newton. Esto es todo, amigos. No olvide dejar sus comentarios que serán de gran utilidad para futuros videos.